día y día sábado, el grupo hemo va a ser sintetizado en todas aquellas células que tienen mitocondrias, pero de manera especial en las células hepáticas y las células de la médula ósea. Sabemos que las células de la médula ósea, ¿por qué? Porque es importante para la síntesis de la hemoglobina. Y en las células hepáticas, pues para lo que corresponde a la síntesis de todo lo que son citocromos que actúan en la cadena transportadora de electrones, pero también los citocromos que forman parte del complejo del citocromo P450. Entonces, es muy importante la síntesis del grupo. La mayor parte de la degradación del grupo hemo proviene de los eritrocitos, porque es donde se va a encontrar en mayor cantidad. ¿Y qué es lo que sucede? Sabemos que los eritrocitos senescentes, porque los eritrocitos que han muerto antes de tiempo van a ser captados ¿por quién? Por el vaso. Y en el vaso, los macrófagos esplénicos o los macrófagos hepáticos, porque se va a metabolizar el hemo en estos dos lugares, en el vaso y en el hígado, van a ser los encargados de metabolizar. Entonces, aquí tenemos la degradación del grupo hemo. El glóbulo rojo, que ha cumplido su vida media, va a ser captado por el macrófago. Macrófagos esplénicos y macrófagos hepáticos. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo primero que va a suceder es que se va a producir la ruptura de este anillo tetrapirrólico. No nos olvidemos que la protoporfirina está formada por 4 anillos pirrólicos cíclicos. Entonces, este proceso de ruptura del anillo va a ser catalizado por una enzima que es la hemooxigenasa. Y luego va a actuar una segunda enzima que es la biliverdina reductasa. Antes de continuar, ¿qué tipo de enzimas son estas? Las oxigenasas, las hidroxilasas, las reductasas. ¿Qué tipo de enzimas son de manera general? Enzimas oxidorreductasas. Entonces, al ser oxidorreductasas, y fíjense aquí, necesito una coenzima, la vitamina C. Entonces, esta hemooxigenasa va a provocar que el grupo hemo, que está en forma de hematina, cuando ya ingresa al macrófago se convierte en hematina. ¿Por qué? Porque tiene todavía hierro. Se reduce a biliverdina. Y el NAD se oxida. Pero fíjense, es un NAD un poquito diferente. No es el NAD que habíamos conocido. ¿Qué tipo de NAD es este? Ahí está, solamente véanlo. ¿Qué tiene este NAD que no tenían los otros? Fósforo. Se llama NAD fosfato. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el NAD que estábamos acostumbrados a ver y el NAD fosfato? Ambos, los dos, tienen funciones de oxidorreducción. El NAD se oxida, el NAD se reduce. El NAD fosfato se oxida, el NAD fosfato se reduce. ¿Cuál es la única diferencia? Que el NAD fosfato no es energético. El NAD fosfato no entra a la cadena o no inicia la cadena transportadora de electrones. El NAD solito sí, pero cuando está unido al fosfato no entra, no inicia la cadena transportadora de electrones. Esa es la única diferencia. Entonces,
tenemos al NAD-fosfato que está reducido y se oxida. Y la hematina que está reducida, que está oxidada, se reduce a biliverdina. Una vez que se ha formado la biliverdina, actúa una nueva enzima que es la biliverdina reductasa. Ya nos dice qué va a hacer, va a reducir a la biliverdina. Y eso es lo que va a hacer. La biliverdina se reduce y el NAD-fosfato reducido se oxida. ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es una bilirrubina ¿con qué características? Es lo que se llama bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada o bilirrubina insoluble. Vamos a escribir aquí encima de estos para borrar. Entonces tenemos dos bilirrubinas. Una que es la bilirrubina indirecta y tenemos otra que es la bilirrubina directa. ¿Qué características tiene esta? Es insoluble en agua y esta es soluble en agua. Entonces, ¿cuál es la que estamos formando aquí? La que estamos formando es la indirecta. Es una bilirrubina insoluble en agua. Ahora, se ha formado, la mayor parte se ha formado en el vaso. Otra parte se ha formado en el hígado. Con la que se sintetiza en el hígado no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque el resto del metabolismo va a ser hepático. Pero, ¿qué pasa con la que se ha sintetizado en el vaso? Tiene que llegar al hígado. ¿Y cómo puede llegar al hígado? Aptoglobina, aptoglobina. No. Tiene que llegar vía sanguínea. Ya es bilirrubina, no es fracción del hemo. Entonces, necesita tomar taxi. ¿Y cuál va a ser el taxi? La albúmina. Y además está aquí. Esta bilirrubina insoluble pasa a la sangre y vía sanguínea va a llegar al hígado. ¿Cómo? Un complejo, se forma un complejo bilirrubina albúmina. Entonces toma taxi y el taxi es la albúmina. Habíamos visto que la albúmina tiene una función transportadora. Junto con la albúmina llega al hígado. Y ahora la albúmina deja la bilirrubina en el hígado. Deja la bilirrubina en el hígado. Y la albúmina regresa a circulación sanguínea. Cosa que no sucede con la hemopexina, con la aptoglobina, que me están sacando la hemoglobina, dímeros de hemoglobina o grupos hemo, que están llevando directamente al hígado, pero me están llevando hemoglobina, no bilirrubina. ¿Y qué hemos dicho? Puede dejarlo abierto, por favor, ya no voy de afuera. ¿Y que hemos dicho? Que cuando la aptoglobina o la hemopexina llevan estos complejos, van a ser metabolizados junto con estos. La albúmina no. La albúmina es un transportador. Deja la bilirrubina y regresa a recoger más. No es captada por el hepatocito.
Muy bien. Entonces aquí tenemos lo mismo, bueno, un poquito más largo, ¿no? Los glóbulos rojos senescentes son captados por los macrófagos hepáticos y esplénicos, ¿no? Y se va a producir la degradación. La degradación se produce en los macrófagos del sistema retículo endotelial, del vaso y del hígado. Una vez que se ha formado la bilirrubina indirecta, no conjugada o insoluble, esta bilirrubina es transportada por la albumina. ¿Dónde? Al hígado. Y en el hígado se va a producir la captación hepática por difusión facilitada. ¿Qué quiere decir difusión facilitada? Por canales. Por canales, sin presencia de energía, por canales. ¿Cómo se llaman estos canales? Se llaman ligandines. Entonces, a través de los ligandines, la bilirrubina entra al hepatocito. ¿Y qué va a pasar en el hepatocito con esta bilirrubina indirecta? Esta bilirrubina indirecta se va a unir por acción de una enzima que se llama glucoroniltransferasa, por acción de la glucoroniltransferasa, se va a unir al ácido glucurónico. ¿Y qué va a formar? Bilirrubina directa, llamada también glucurónido de bilirrubina, bilirrubina soluble o bilirrubina conjugada. 4 nombres para la misma molécula: directa, soluble, glucurónido o conjugada. La otra tiene los contrarios: indirecta, insoluble, no conjugada. Entonces, la indirecta, uniéndose a la glucosa en forma de ácido, por si acaso, hoy es lunes, mañana, mañana todavía vamos a terminar la última parte. El jueves vamos a comenzar con química de los hidratos de carbono y vamos a hablar del ácido glucurónico y les voy a preguntar dónde actúa. Entonces, se forma la bilirrubina soluble. Esta bilirrubina soluble, ahí está, captación hepática por difusión facilitada y conjugación con el ácido glucurónico. ¿Qué se ha formado? Se ha formado la bilirrubina conjugada. ¿Qué queda? Ser eliminada. Y se elimina vía intestinal. Entonces, la bilirrubina es secretada activamente al intestino. Aquí también hay proteínas transportadoras que van a hacer que la bilirrubina salga del hepatocito hacia el intestino. Una vez que está en el intestino, va a ser atacada por las bacterias intestinales, que convierten la bilirrubina en urobilino. Oxidan la bilirrubina y la convierten en urobilino. En realidad, se forman 3 compuestos. El que está en mayor cantidad es urobilino. ¿Cuáles son estos compuestos? Urobilinógeno, estercobilinógeno y mesobilinógeno. En fisiología ustedes ya han visto esto. Entonces, uro, esterco y meso. Y no me digan que no, porque ya han terminado sangre. Y si han terminado sangre, han visto metabolismo de oro. Entonces, tenemos estos 3 compuestos. Solo el urobilinógeno
puede ser reabsorbido. Una parte del urobilinógeno se reabsorbe vía vena porta. Regresa a circulación sanguínea. Ingresa al ciclo enterohepático del urobilinógeno. Y así regresa a circulación sanguínea. Este urobilinógeno por la sangre es transportado a los riñones, donde se va a convertir en urobilina y va a ser excretado por la orina y le va a dar el color característico amarillo a la orina. Este es el pigmento, uno de los pigmentos urocrómicos, la urobilina. ¿Está comprendido? Fíjense, es urobilina, no es bilirrubina lo que se está eliminando a través de la orina. ¿Qué pasa con el esterco y el meso? Se van a convertir en estercobilina, que le va a dar el color característico a la materia. ¿Está comprendido? ¿Sí? Vamos a aprovechar esta imagen para hablar de dos alteraciones. ¿Cuáles son? La coluria y la acolia. ¿Qué será la coluria? ¿Quién sabe? Todos los que llevan práctica conmigo y han hecho orina saben qué es la coluria. ¿Qué es la coluria? Un excesivo color de la orina. Es un color amarillo intenso, anaranjado de la orina. ¿Por presencia de quién? Ahora sí, bilirrubina. Esa es la coluria. Es el intenso color amarillo intenso, valga la redundancia, de la orina debido a presencia de bilirrubina. ¿Y por qué se producirá? ¿Por qué tendremos bilirrubina en la orina? Si acabamos de ver que no hay bilirrubina en la orina, lo que hay es urobilinógeno. ¿Por qué hay un bloqueo? ¿Aquí o aquí? ¿Por qué? Por un cálculo biliar, por un tumor. ¿Y qué es lo que está sucediendo? O una cirrosis hepática. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la bilirrubina directa no llega al intestino. ¿Por qué? Porque está obstruido. Entonces llega hasta aquí y como no puede pasar, regresa a circulación sanguínea. Y la bilirrubina es directa. ¿Qué característica de solubilidad tiene? Soluble en agua. Entonces, junto a la sangre, como no necesita transportador, se queda en la sangre, llega al riñón y se filtra. Entonces vamos a tener coluria. ¿Y qué será la acolia? Ese es pálido. Heces pálidas. Acolia quiere decir sin color. ¿Por qué? Porque como la bilirrubina directa no llega al intestino, no es atacada por bacterias intestinales y no tengo estercobilina. ¿Está comprendido? Entonces es típico tener coluria y acolia. Ictericia. Al mencionar que la bilirrubina es un producto de desecho, ¿qué será lo importante? ¿Tener exceso o tener deficiencia de bilirrubina? Exceso. No hay problema si nos falta bilirrubina. Es un producto de desecho. No sirve para nada, más que para dar color a la orina y a la materia fecal. Después, no sirve para más. Entonces, lo importante es el exceso. Y aquí tenemos una manifestación clínica, que es la ictericia. ¿Qué es la ictericia? ¿Alguien me
puede definir ictericia? El color amarillento de la piel, las mucosas y esclerótica. ¿Y por qué tenemos ese color amarillo? Por exceso de bilirrubina. Por exceso de bilirrubina. Entonces, esa es la ictericia. Es la coloración intensa de la piel, mucosas y esclerótica por exceso de bilirrubina. Es importante mencionar que los niveles de bilirrubina para que se produzca ictericia tienen que superar los 4 a 5 miligramos por decilitro. ¿Cuáles son los valores fisiológicos de bilirrubina? Bilirrubina total tiene un valor de hasta 1.0 miligramos por decilitro. ¿Qué significa hasta? Ya hemos dicho, desde 0 hasta 1. O sea, la disminución no existe. Bilirrubina directa hasta 0.2 miligramos por decilitro. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque la directa lo único que le quedaba era del hígado al intestino. Y la indirecta tiene un valor de hasta 0.8 miligramos por decilitro. Hemos dicho que la total es la suma. Esto suma 1 igual a esto. Es la suma. ¿Sí? Entonces, se va a producir ictericia cuando el valor de bilirrubina en circulación sanguínea supere 4 a 5 miligramos por decilitro. ¿Sí? Es muy poca la diferencia entre 4 y 5. Entonces, entre 4 y 5 ya se produce ictericia. Si el nivel de bilirrubina en circulación sanguínea es menor, no hay ictericia. El paciente va a tener una tonalidad más clara, más amarilla, pero no llega a ser ictericia. Muy bien. Esta ictericia tiene 3 orígenes: prehepática, hepática o posthepática. También, de acuerdo a la causa que está produciendo, puede ser una ictericia hemolítica, una ictericia hepatocelular o una ictericia obstructiva. ¿Por qué es prehepática? Porque el problema está antes del hígado. ¿Y qué tengo antes del hígado? La sangre. Antes del hígado tengo los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué me va a provocar esta ictericia? La hemólisis intensa. Se lisan los eritrocitos, me producen hemoglobina. Esta hemoglobina entra al vaso, entra al hígado y va a ser transformada en bilirrubina indirecta. ¿Y dónde? ¿Por qué se va a producir ictericia? Si el vaso y el hígado funcionan bien, no debería haber ictericia. Pero ¿por qué se produce la ictericia? ¿Quién me puede decir? Claro, pero ¿por qué la anemia hemolítica produce ictericia? No estoy preguntando cuál es la causa de la hemólisis. Estoy preguntando, ¿por qué la hemólisis me produce ictericia? Si lo que acabamos de ver es cierto, este exceso de hemólisis, este exceso de liberación de la hemoglobina por la ruptura del eritrocito, va a ser captado por el vaso y por el hígado, ¿sí? Y va a ser transformado en bilirrubina indirecta. Pero si funciona bien el vaso y el hígado, ¿por qué se acumula
la bilirrubina indirecta, que es lo que me va a producir la ictericia. Por eso. Es una hemólisis tan grande, que no hay albúmina suficiente para llevarla al hígado. Es fisiológica esta deficiencia de albúmina, porque no hay. En realidad la cantidad de albúmina es normal. Lo que pasa es que ha llegado un avión tan grande que no alcanzan los taxis que normalmente están en el aeropuerto para llevar a todos los pasajeros a la ciudad. Se ha formado tanta bilirrubina que no alcanza. Se supera la capacidad del vaso para contener esta bilirrubina y esta bilirrubina sale libre a circulación sanguínea. ¿Y cuál es el problema? Que como es soluble en grasa, porque no es soluble en agua, atraviesa la membrana celular, bicapa lipídica, y se va a ir a depositar a la piel, las mucosas y la esclerótica. Y se va a producir la ictericia. Se llama ictericia de predominio indirecto. ¿Cuál es la que está alterada? Es la indirecta. Siempre las ictericias de predominio indirecto son prehepáticas. ¿Qué pasa con las poshepáticas? Vámonos aquí. Si es poshepático, ¿dónde es? Después del hígado. ¿Qué significa? Que la bilirrubina ya se ha convertido en directa. Y lo único que le quedaba era ser eliminada. Pero si está obstruido, no puede eliminarse. Y me va a producir lo que ya habíamos visto: la coluria y la acolia. Hay obstrucción, la bilirrubina regresa a circulación sanguínea. Como es soluble en agua, se queda en la sangre y se elimina vía renal. Y como no llega bilirrubina al intestino, no se forma la estercobilirrubina. ¿Está comprendido? ¿Qué tipo de hiperbilirrubinemia será esta? De predominio directo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la hepatocelular? Es una hiperbilirrubinemia de predominio mixto. Ya no habría predominio, es directamente una hiperbilirrubinemia mixta. Quiere decir que está elevada tanto la directa como la indirecta. ¿Y por qué? ¿Quién me explica? Porque como los hepatocitos van a funcionar. Porque como los hepatocitos no funcionan, no son capaces de conjugar la bilirrubina. ¿Y aumenta cuál? La indirecta. Pero los que sí funcionan van a formar bilirrubina directa. ¿Pero qué tipo de lesión tenemos en el hígado? Inflamatoria. Y si hay inflamación, hay obstrucción. Y si hay obstrucción, la directa no llega al intestino y aumenta en circulación. Entonces tenemos la prehepática, causada por hemólisis, bilirrubina indirecta. La poshepática, obstrucción, bilirrubina directa. ¿Qué me produce? Cirrosis, tumores y cálculos. Y la hepatocelular, que pueden ser por toxinas como el alcohol o por procesos infecciosos. Aquí están hepatitis A, B, C, D y todas las demás, ¿sí? Me va a producir daño en el hepatocito, que no me permite conjugar la bilirrubina. Y 2, obstrucción por el proceso inflamatorio. Entonces va a haber una hiperbilirrubinemia mixta. ¿Está comprendido? Y por último, para terminar por hoy, así como estas eran
hiperbilirrubinemia adquiridas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me ha mordido una serpiente. ¿Y qué tiene el veneno de serpiente? Sustancias hemolíticas. Entonces, esto me va a producir hemólisis. Si no me hubiera picado la serpiente, jamás hubiera tenido hemólisis y jamás hubiera tenido hiperbilirrubinemia. Eso es adquirido, aunque podría ser una hemólisis congénita. Porque tengo deficiencia de espectrina y esto me produce, dependiendo si es A o B, esferocitosis o eritrocitosis, que también me produce hemólisis, ¿sí? Pero la que nos interesa es aquí. Si no hubiera consumido alcohol o no me hubiera infectado con algún virus de la hepatitis, no tendría ictericia. Esto es adquirido. O si no hubiera desarrollado cirrosis o un tumor o un cálculo, no tendría ictericia. Esto es adquirido. Pero también estas ictericias pueden ser congénitas. ¿En qué situaciones voy a tener alteraciones congénitas del metabolismo de la bilirrubina? Aquí, síndrome de Crigler-Najjar tipo 1. ¿Dónde está el problema? Hay una carencia completa de la enzima que permite la conjugación. ¿Y cuál era la enzima? Aquí está, glucoroniltransferasa. Hay una carencia completa, lo que quiere decir que no hay glucoroniltransferasa. ¿Puede ser mortal? Sí. Puede ser mortal. Glucoroniltransferasa. ¿Dónde está el problema? En la conjugación. La bilirrubina indirecta no puede convertirse en bilirrubina directa, porque no hay glucoroniltransferasa. ¿Cómo van a ser los niveles de bilirrubinas? Mayores a 20 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la que está elevada? La no conjugada. Hay una forma menos peligrosa, más benigna de este síndrome. Se llama síndrome de Crigler-Najjar tipo 2, en la que hay formación de glucoroniltransferasa, pero no en cantidad suficiente. Por eso dice, hay una actividad residual de la glucoroniltransferasa. Aquí es ausencia, aquí es disminución. ¿Dónde está el problema? También en la conjugación. Y la bilirrubina no conjugada es menor a 15 miligramos por decilitro. Y hay otra más, pero ya no se llama síndrome de Crigler-Najjar, se llama síndrome de Gilbert, en la que la cantidad de glucoroniltransferasa es normal, pero no funciona adecuadamente. Por eso hay una menor actividad enzimática. ¿Dónde el problema? En la conjugación. La bilirrubina no conjugada es la que está elevada, pero puede o no haber síntomas, porque los niveles son menores a 5. Entonces puede ser un hallazgo de laboratorio el encontrar un nivel de bilirrubina indirecto elevado, porque con menos de 5 no hay ictericia. Aquí no va a haber mayor problema. Tenemos otros problemas congénitos, el síndrome de Dubin-Johnson, en la que hay carencia de transportador de excreción hepática. Recuerdan que les había dicho que hay proteínas aquí que permiten que la bilirrubina sea captada por el hepatocito, pero hay también proteínas transportadoras que permiten que la bilirrubina salga del hepatocito. Entonces aquí el problema está en estos, en los que permiten que la bilirrubina salga y vaya hacia el intestino. Entonces hay carencia de transportadores de excreción hepática. ¿Y cuál vamos a tener elevada? La
conjugal. Ya se sintetizó, pero no puede llegar al intestino. Y en esta, que es el síndrome de Rotor, el problema está en ambos transportadores, en los de captación de la bilirrubina para que se una al ácido glucurónico y en los de excreción. Por lo tanto, vamos a tener una hiperbilirrubinemia mixta. ¿Está comprendido? Esas son las hiperbilirrubinemias adquiridas, las primeras, y estas son las congénitas. Aquí vamos a quedar para mañana. Repasen el metabolismo de la bilirrubina. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a verlo para ver qué es lo que sucede con el recién nacido. Y fíjense, ¿qué dice aquí? Fisiológico. Quiere decir que todos los bebitos entre el tercer y cuarto día después de haber nacido son amarillos. ¿Por qué? Eso vamos a ver mañana. ¿Por qué todos son amarillos? Todos tienen esta hiperbilirrubinemia fisiológica de recién nacido. Mañana voy a preguntar varias cosas. Puede haber cuestionario antes de clases. Pasar con el monóxido de carbono y el hierro. ¿Verdad que se degrada el hemo y aparece también? Sí, hay el hierro y ¿Dióxido? monóxido. Oh, perdón. El monóxido y el hierro va a ser reutilizado. Y el